Hola, buenos días. ¿Puedes imaginar un mundo donde la justicia siempre prevalece? No hay espacio para el opresor, siempre se descubre el mentiroso, a quien quiera engañar. Un mundo donde el gozo es la actitud más predominante. Existe paz, tranquilidad, no hay espacio para la violencia. La delincuencia no sería más que un solo recuerdo del pasado. Una salud tal de que si alguien muere de 100 años, se diría que murió demasiado joven, casi un niño. Un mundo en el que el bebé puede jugar con serpientes sin temor a dañarse, leones pueden cohabitar con corderos, animales salvajes comiendo plantas como lo fueron antes del pecado. Un mundo en el que la agricultura es tan efectiva, las tierras y los mares producen tanto alimento que existe abundancia de todo tipo de frutos. Aunque exista una explosión enorme de la población mundial, existirá abundancia para todos. ¿Te imaginas un mundo donde la pobreza no existe? La soberbia se extinguida totalmente, no existen bandos políticos ni ideológicos, hay unidad de gobierno, un mundo que desarrolla un conocimiento impresionante, estar en directo contacto con su creador. ¿Te imaginas un mundo donde la autoridad es perfecta? Tenemos una autoridad amorosa, generoso, cariñoso, y Él todo lo sabe y todo lo puede. ¿Sabes que ese va a ser el mundo real que estará construyendo el Señor Jesucristo durante el milenio? De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Cristo viene a esta tierra y lo cambiará todo, como siempre debió haber sido. Lo único que vimos nosotros la semana pasada fue una mirada por Apocalipsis 19 y 20. Estamos viendo por encima solamente el comienzo de este reinado soberano de Cristo en la tierra y hablamos de la celebración de la boda con Cristo. Así comienza, celebrando. Cristo luego llega a la tierra y levanta la maldición que hay sobre este mundo y logra restaurar todas las cosas. Las personas están buscando un mundo nuevo y un mundo mejor. Siempre han anhelado este tipo de mundo. Sin embargo, en esta búsqueda no confían que sea Jesús quien lo traiga. Desde los tiempos de los apóstoles que vienen dudando y burlándose, diciendo ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Las personas normalmente van a dudar del cumplimiento de la palabra de Dios. Hay incluso cristianos que no están siquiera seguros del retorno de Cristo y menos del reinado de Cristo en la tierra. Hay personas que quieren un mundo distinto y quieren mejorarlo, pero no lo ven posible como lo presenta la Biblia. Así que en este libro nosotros encontramos una imagen clara del reino de Cristo con lujo y detalle. Nosotros extraemos 6 grandes hitos dentro de este reinado de Cristo en la tierra y 6 características bastante claras en este tiempo. Nosotros alcanzamos a ver 3 de ellas la semana anterior y hoy vamos a ver las 3 siguientes. Apocalipsis 19 y 20 nos da este panorama del reinado del Hijo, la remoción de la serpiente, el reino de los santos, son los 3 puntos que vimos, y veremos hoy día también el retorno de Satanás, la participación de la sociedad en eso, y la resurrección de los pecadores. Así que repasemos un poquito los 3 primeros. El reino del Hijo. Allí comenzamos. Ya sabemos que es el mismo Cristo el que viene físicamente a juzgar y reinar sobre la tierra. Será establecido su reino inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, según Mateo 24. Es el mismo Jesús que viene a establecer este reino, el reino que muchos quieren conocer, sin embargo, pocos podrán experimentar. Quienes rechacen la cruz de Cristo no vivirán este reinado de Cristo. Vemos unos pasajes poderosos y cuadros alucinantes respecto de este rey. Dice Daniel 7, miraba yo en la visión de noche, he aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, imagínalo, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos de las naciones y lenguas le sirvieran.
Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí tenemos la visión del Hijo del Hombre, Jesucristo descendiendo del cielo. El anciano de días es el Padre Celestial y se le da dominio a Jesucristo, se le da el reino y un reino que no va a ser destruido. ¡Qué imagen más potente! Apocalipsis 11 nos dice, el séptimo ángel toca la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían y anticipan esto del reino. ¿Qué dicen estas voces? Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Se repite que Jesús será quien domine sobre la tierra y se aclara que el reino será en la tierra por 1000 años y luego seguirá reinando por la eternidad. El gobierno del Hijo, así es, un reino en la tierra que según Salmos 2 es un reino universal. Según Salmo 72 es un reino total y absoluto. El versículo 11 dice, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones les servirán. El versículo 9 incluso dice que los enemigos lamerán el polvo. Por lo tanto, él tendrá autoridad absoluta. Isaías 11:4 dice que él viene a juzgar con justicia a los pobres. Así que es un reinado también de justicia. Y para nosotros recordar y entender mejor este tipo de reino, es bueno compararlo con el reinado que tuvo Salomón, en la buena parte de la vida de Salomón. Si hay que tener un mejor concepto de Cristo, es bueno compararlo porque Salomón es un tipo de Cristo, especialmente en la similitud del reino que tuvo Salomón. Será similar el reino de Cristo. Primera Reyes 4:7 empiezan a aparecer cosas interesantes. Tenía Salomón 12 gobernadores, sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Imagínate cómo es. Salomón tenía 12 gobernadores y cada uno lo abastecía durante un mes completo y nunca le faltó a Salomón. Se presentaban estos gobernadores, uno cada mes, y abastecían al rey. ¿Sabes que el reino de Cristo será algo similar? La tierra va a ser dividida en 12 partes, teniendo gobernadores en cada sector, cada uno de ellos presentándose en Jerusalén al menos una vez al año para presentarse a Cristo y llevarle riquezas obtenidas durante ese periodo. Y suena un poco impositivo eso, pero debemos comparar también el resto de los pasajes para entender el corazón que hay en cada persona cuando van a ver al rey. Fíjate cómo era con Salomón. Capítulo 10, versículo 24 de Primera Reyes. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón, tal como será en el reinado de Cristo, para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón, y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro, plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos, mulos. ¿Sabes que Salomón tenía recibía personas de todas partes del mundo? Recuerden la reina Sabá y toda la riqueza que le llevó para oír la sabiduría que tenía este rey. Y dijo que lo que escuchó ni se comparaba a la real sabiduría que tenía el rey. Con Cristo será similar. Y empiezan profecías, Jeremías 3. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni andarán tras la dureza de su malvado corazón. Irán las naciones a Jerusalén a presentarse. Si ves a Jesús al menos una vez al año, seguro que tu corazón cambia, se impacta, junto con estar escuchando la palabra de Dios permanentemente, con visiones del Espíritu Santo. Eso es lo que va a estar sucediendo en el reino. Eso te hace sensible a su voluntad y se someterán a Cristo y les gustará ir a verlo. Miqueas 4 dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Las naciones andarán en pos de Jesús y de Israel. Existirán siervos de Cristo que van a asegurar
de que las naciones se presenten ante Cristo por lo menos una vez al año. Y va a estar organizado eso. La gente estará deseosa de estar en la presencia de Cristo, escuchando su sabiduría. ¿Sabes qué estaríamos haciendo por 1000 años? Uno dice, es demasiado tiempo. Pero estando con Cristo, vamos a desarrollar nuestro conocimiento. Conocimiento va a crecer exponencialmente. Vamos a llegar a formar un reino sin límites. El desarrollo en ese tiempo va a ir de la mano con toda la creatividad, la pureza y la ciencia y el conocimiento que el mismo Cristo nos va a dar. Ir a Jerusalén no va a ser problema. Si hoy existen diseños de trenes súper veloces, con energías limpias para el medio ambiente, solar, etc., imagínate el desarrollo tecnológico, el conocimiento que vamos a experimentar durante el milenio y no podemos ni imaginar el tipo de construcciones que se van a realizar, el tipo de tecnologías que van a empezar a emerger. Porque somos creativos, tal como el Señor nos hizo, a su imagen, creativo. Y nosotros estaremos con el Creador de todas las cosas. Él nos enseñará todos los grandes misterios que tiene este planeta y el universo entero. Imagínalo. La salud va a aumentar. Los viejos cumplirán sus días plenos. No se dice a cuánto llegarán. Pero Adán vivió 930 años antes del pecado. No sé si lleguemos a eso. Pero se nos dice que sí llegarán a su edad total. Habrán ríos en Jerusalén que van a estar quitando toda enfermedad, según Ezequiel. Ezequiel 47:9 dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad a las personas. Quien sea que nade en esas aguas, vivirá todo el que entrare en ese río. Eso va a estar sucediendo en el milenio. Un viaje a Jerusalén. Así se resuelve. Al principio del reino, todo está destruido. Estamos saliendo de la tribulación. Todo destruido. Cristo restaura las cosas poco a poco. Y entre esas cosas que restaura es la salud. Avanza hacia una restauración completa en su reinado. El reino del Hijo. Vendrán personas de todas partes para saber de Él, conocer acerca de nuestro planeta, del universo. Vendrán a sanar sus heridas, enfermedades. Vendrán a disfrutar la presencia del Rey de Reyes. Ese es el reino del Hijo. Número 2 que vimos, la remoción de la serpiente. Si Cristo va a tomar control de la tierra, debe lidiar con Satanás. Y lo hace. Apocalipsis 21:3. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, lo ató por 1000 años, ahí está el reinado, 1000 años, y lo arrojó al abismo. Lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un tiempo más. Satanás encadenado en el abismo. Y aquí permítanme traer un poco más de luz sobre estos temas de abismo, Hades, Seol, infierno. Creo que me siento en deuda con esto. Para entender todos esos aspectos y entender dónde se ha encadenado Satanás realmente. Vamos a ver distintos lugares que que reciben a las personas que fallecen. Lugares de personas fallecidas. Primero quiero comenzar con el infierno, el lago de fuego, que es la fase final. Este es el Gena. Es un lugar llamado perdición. ¿Qué es el lago de fuego? ¿Qué es el infierno? Mateo 5:29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Qué es echado al infierno? Todo el cuerpo. Y Dios da una frase dura, Mateo 10, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Está hablando de personas, asesinos, etc. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sabes qué? No habla de Satanás, habla de Dios. En el infierno
El infierno es un destino final de las almas y los cuerpos de las personas sin Cristo. No solo ellos. ¿Quiénes estarán allí por siempre? ¿Quiénes irán al infierno? El anticristo y el falso profeta, al término de la tribulación. Y por eso aparece aquí el lago de fuego. Al término de la tribulación, estos serán lanzados al lago de fuego, según Apocalipsis 19:20. Un lago que arde con un lago de fuego que arde con azufre. Al final del milenio tenemos que en el Jena o el lago de fuego o el infierno va a ser echado Satanás por siempre. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Ellos ya llevan 1000 años en ese lugar y Satanás es echado. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El infierno será el destino final también de las personas inconversas, personas que no quisieron sujetarse a la cruz de Cristo. Cualquier persona que no creyó en la palabra del Evangelio va a tener sus días allí. Apocalipsis 20, 13 al 14. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Por lo tanto, al final del milenio, las personas inconversas de toda la historia van a ser enviadas a este lugar. Para referirnos al infierno, entendamos una palabra griega que usó Jesucristo. Es el Jena, el valle de Hinón. Es un lugar físico en las afueras de Jerusalén. Y ese lugar, antiguamente, Israel lo usó para quemar a sus propios hijos, a un ídolo llamado Moloc. Comenzó siendo un lugar de fuego, de llama, de quema. Dios maldijo ese lugar y los israelitas no quisieron construir nada allí, en ese valle que se ve desde Jerusalén. Comenzó a utilizarse para quemar la basura. Era un fuego que nunca se apagaba. Por siglos se usó de esa manera. Siempre había algo que poner allí y el fuego continuó por siglos y siglos. Había gusanos en ese lugar permanentemente, comiendo todo lo que se depositaba allí. Dios, cuando describe el infierno, habla del gusano de ellos no muere y un fuego que nunca se apaga. El Jena es el lugar que Dios escoge para compararlo con el infierno. Dios menciona este valle permanentemente, un fuego para graficar en las mentes de los judíos y de todos nosotros que el lugar de destino eterno será doloroso, será sufrimiento, si es que no aceptan su salvación. Ese es nuestro destino, pero con Cristo podemos evitarlo. En Apocalipsis, la llama de fuego y azufre es llamado. En Mateo se dice que es un lugar de lloro y crujir de dientes. Ahora, en este momento, fíjate, no hay nadie en el infierno, no hay nadie. Las almas de las personas que murieron sin Cristo no están en el infierno. Si alguien muere el día de hoy sin Cristo, no va al infierno. Aún. No va al infierno aún. Va a un lugar temporal. Y no se llama purgatorio ese lugar. Tampoco es un lugar agradable de estar. Y aquí voy a la segunda parte. En esta línea de tiempo, ya sabemos lo que es el infierno. Y desde el término de la tribulación aparecen dos personas, que es el falso profeta y el anticristo. Y al final del milenio ya va Satanás, sus demonios, y van las personas inconversas que nunca aceptaron a Cristo. Ese es el infierno. Un lugar de cuerpo y alma. Vamos a hablar del Hades, porque las personas que mueren sin Cristo, su alma se va al Seol o al Hades, porque esto es el mismo lugar. El Seol y Hades es el mismo lugar. Sus cuerpos van a la tumba y su alma va a ese lugar. Y serán resucitados al final del milenio para ir al lago de fuego. Serán juzgados por sus obras y nadie va a ser hallado perfecto. Por lo tanto van a tener que ir al infierno, al Jena. Ese es el lugar que recibe estos cuerpos y almas. Hoy no están en el infierno, están en el Hades.
un lugar de tormento para el alma. Un hombre fue a ese lugar y la Escritura lo registró. Eso está en Lucas 16. Dice, había un hombre rico que vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, por eso sabemos que es una historia real, porque tiene nombre, Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y uno de los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, ojo, y murió también el rico y fue sepultado. El rico y Lázaro van al mismo lugar, llamado Hades. Ese era el lugar de muertos. Cualquier persona que fallecía, el alma iba al Hades o al Seol. Una parte dentro de este Hades era un sector de sufrimiento y la otra parte era un sector de bendición, donde el mismo Abraham se encontraba, por eso fue al seno de Abraham. Y todas las almas de los santos del Antiguo Testamento estaban en ese lado del Hades, del lado de bendición. Y dice Lucas 16, sigue, en el Hades alzó sus ojos, este rico, esta persona insensible al Señor, fue al lugar de sufrimiento del Hades. Alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. En el Hades hay un sector de tormento, de llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes y Lázaro también sus males, pero este ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, con ese cima, es una grieta. Esta cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Ahí está la descripción del Hades. Iban todas las almas de las personas que fallecían al Hades, creyentes o no. Estos sectores estaban separados por una gran cima, que es un espacio que no puede ser cruzado. Es una grieta, es un precipicio. Este lugar llamado Hades, no es el infierno. El Hades es un término griego usado en el Nuevo Testamento y Seol es el mismo lugar, la misma descripción, el mismo espacio, pero en un término hebreo usado en el Antiguo Testamento. Es un lugar para las almas de las personas que fallecen. Si le podemos dar una ubicación al Hades o Seol, sería el centro de la tierra. Varios pasajes apuntan al centro de la tierra. Por ejemplo, Amós 9:2 dice, cavar al Seol. Apunta a que el Seol está cavando hacia el centro de la tierra. Números 16 dice que se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Esta es la rebelión de Coré, que fueron en contra del Señor. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, sus casas y todos sus hombres, los hombres de Coré, y todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra. Y perecieron en medio de la congregación. La tierra los traga y van vivos al Seol. El Seol, la Biblia apunta que está en el centro de la tierra. Este siguiente pasaje también conecta al Hades con lo que sucede con Jesucristo cuando muere. Y también apunta a las partes de la tierra, el centro de la tierra. Efesios 4. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, lleva la cautividad. Cautiva la cautividad. Está hablando de Jesucristo que toma a los santos de este sector del Hades, donde está Abraham, Lázaro, todos ellos. Los toma, los lleva cautivos al cielo. Y yo lo vamos a entender. Y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Sabes que los expertos no saben lo que hay en el centro de la tierra? Y lo único que saben es que es muy caliente. La Biblia apunta al centro de la tierra como el lugar de sufrimiento temporal para las almas en estado consciente por su rechazo a la salvación ofrecida por Cristo. Ese lugar se llama Hades o Seol en el Antiguo Testamento. A ese lugar irán las personas que no conocen a Cristo el día de hoy. Es interesante cómo la Biblia describe los sucesos dentro de este espacio
espiritual, digámoslo así, Seol o Hades. Dice que ensanchó sus paredes. Hay más espacio, entre comillas. Habacuc 2:5 dice que ensanchó como el Seol su alma. El Seol fue ensanchado. En Isaías se nos dice que ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. ¿Por qué se ensancha el Seol? ¿Sabes por qué? El Seol, estamos hablando en el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Por qué se ensancha? Porque Jesucristo cuando muere desciende al Hades, específicamente a la parte de los santos, llamado paraíso, según la promesa que le hace al ladrón en la cruz. Y como dice Efesios, toma la cautividad, toma a los santos del Antiguo Testamento, toma a todas las personas que creyeron, que pusieron su fe en el Señor, y los toma y los traslada al cielo, donde hoy están, en el cielo. Por lo tanto, el Hades, de allí en adelante, amplía su interior. Ahora todo es tormento, ya no existen dos sectores en el Hades, todo es sufrimiento en el Hades. Después de la muerte y resurrección de Cristo en adelante, las personas sin Cristo van a ir al Hades por no haber depositado su fe en Jesucristo, por no arrepentirse de sus pecados. Los creyentes se van al cielo. Eso es lo que está ocurriendo el día de hoy. Si nos ubicamos en el periodo de la iglesia, está el Hades o el cielo, son las dos alternativas. No van al infierno el día de hoy, al Gehenna, al valle de Hinnom, a ese valle que nunca dejaba de quemar. Esperan en el Hades, donde sí hay agonía, sí hay dolor, sí están conscientes, entendiendo sus malas decisiones por haberse alejado del Señor. Y van a estar allí hasta el final del milenio. ¿Dónde ponen a Satanás entonces? A Satanás lo ponen en el abismo. ¿Qué es el abismo? El abismo es la parte más profunda del Hades. En el interior de esa cima, de esa grieta que estaba en el Hades, que separaba estos dos sectores, en ese interior colocan a Satanás. El abismo no es un lugar para personas que mueren, sino para demonios encadenados. La historia del Gadareno nos muestra que los demonios no quieren ir allí. Es un lugar donde los demonios no quieren ir. Allí atan a Satanás con grandes cadenas y lo arrojan al abismo, donde estarán los demás demonios, encarcelados hasta el día del juicio, al final del reino del milenio. Entonces, serán enviados al Gema, al lago de fuego, a la perdición o al infierno, al final del milenio. Ese será el lugar de ruina, de pérdida física, espiritual, eterna. El infierno es un lugar real. Es un lugar real. Y por eso predicamos la palabra, para que haya arrepentimiento y se eviten ir a un lugar de tormento como ese. El reino de los santos, eso fue un tercer punto que nosotros vimos. El reino de los santos, con Satanás atado, los santos pueden gobernar junto a Cristo sin oposición alguna. Apocalipsis 24, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen y no habían recibido la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En resumen, reinarán los santos de todas las eras, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, creyentes de la tribulación, todos ellos van a gobernar con Cristo. Israel gobernará resucitado con sus patriarcas. Es interesante este versículo de Mateo, fíjate. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y aquí estamos nosotros del occidente llegando, se sentarán con Abraham, con Isaac, Jacob, en el reino de los cielos, un reino de los cielos recuperado por Cristo, establecido en la tierra. Mas los hijos del reino, israelitas rebeldes, a eso se refiere, serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y crujir de dientes. Ya sabemos que eso habla del infierno. Nos sentaremos los salvos con Abraham, el reino de los cielos establecido por Cristo. Vimos nosotros la semana pasada algunas características de este reino. Será tremendo, la naturaleza es
espera el retorno del diseño original antes del pecado. Romanos lo aclara, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y ahí habla del rapto, y ahí habla de que nosotros también anhelamos la venida de Jesucristo, porque restablecerá todo el orden que había antes del pecado. Será fantástico, la naturaleza restaurada. Si quieres seguir imaginando este gobierno de Cristo, hay tantos pasajes. Te recomiendo leer Salmos, por ejemplo, con especial atención a palabras como Selah. Selah es un silencio musical, pero impresionantemente cada vez que aparece este silencio musical, porque son canciones los Salmos, cada vez que aparece está haciendo referencia a el final de los días del hombre, como lo conocemos, y el inicio del reino del milenio, o habla del tiempo del milenio, del reino de Cristo, derechamente. Es como un silencio, un descanso de la vida. Así que así será el reino de los santos. Y dijimos, va a haber un mix de personas en este reinado. ¿Quiénes van a estar en el reino de Cristo? Habrán unos con cuerpos glorificados. Y habrán otros que van a pasar en vida, de carne y hueso, desde la tribulación. Pasarán en vida. Los que pasan de la tribulación son personas de carne y hueso que, como tú y yo en este momento, que van a tener una naturaleza pecaminosa aún, son salvos, son los que estaban a la mano derecha de Jesucristo en ese juicio de las naciones, son las ovejas. Por lo tanto, va a haber pecado en el reino. Va a haber pecado por estas personas. En la medida que vayan viviendo, vayan naciendo personas, va a haber pecado. Por otra parte, estaríamos nosotros, santos del Antiguo Testamento, mártires de la tribulación, todos con cuerpos glorificados, resucitados. Y ahí vale la pena mencionar que no estaremos resplandeciendo necesariamente, no vamos a estar brillando ni seremos transparentes. Cuando hablamos de cuerpos glorificados, resucitados, piensa conmigo en esto. Cuando nosotros estemos con Cristo reinando, y descendamos con Cristo, allí sí tendremos nuestras ropas limpias, blancas, resplandecientes. Cristo hace su entrada gloriosa y vendrá brillando. Una gloria tremenda que todos verán. Pero al establecer el reino, vamos a tomar una forma normal. Vamos a parecer un ser humano como cualquier otro en la tierra. Seremos como Cristo en ese camino a Emaús, en el que era una persona común y corriente, nada extraordinario, no fue reconocido por estas personas. Cuando habló con los discípulos Jesús después de haber resucitado, no brillaba. Cuando se encuentra con María Magdalena después de resucitar, ella no lo reconoce, incluso piensa que era el cuidador del cementerio, le llama hortelano, y pensaba que era el cuidador. ¿Dónde estaba el cuerpo?, le pregunta. Tendremos todos una apariencia de ser humano gobernando con Cristo. Los salvos pasan en vida desde la tribulación, van a tener hijos, van a haber nuevas generaciones, ellos se van reproduciendo dentro del milenio y la población mundial crece desde salvos con generaciones nuevas naciendo y olvidarán al Cristo que estableció el reino. Porque van a haber personas comunes y corrientes liderando el mundo en esta utopía. No van a estar, muchos de los nuevos nacimientos no van a haber experimentado la venida gloriosa de Cristo. Muchos que van a nacer en el reino de las personas salvas que pasaron en vida de la tribulación en adelante, muchos que nazcan de allí, de esas familias, ni siquiera van a conocer todo lo que nosotros conocemos el día de hoy. Pero las personas resucitadas, las personas con cuerpos glorificados, comunes y corrientes que se van a ver en ese tiempo,
nosotros, la iglesia, los santos del Antiguo Testamento, los mártires, nosotros no volveremos a pecar más por la eternidad y vamos a conformar el reino de los santos. Así que desarrollemos un poquito qué pasa en este milenio. Número 4. El retorno de Satanás. Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué será liberado? A veces yo no entiendo los planes de Dios, solo debo confiar en ellos. Pero aquí hay una respuesta que me convence. ¿Por qué va a ser liberado Satanás? Eso sucede al final del milenio. Ya sabemos que no se necesita a Satanás para pecar. El hombre lo hace bastante bien por sí mismo. En el reino, las personas, estas de carne y hueso que pasan en vida, y los niños que van naciendo, son personas que sí van a poder pecar. Ese es el grupo de personas que puede pecar, no nosotros. La población mundial, con estas personas que se van reproduciendo, se dispara la natalidad en el reino de Cristo y se minimiza al máximo la mortalidad de las personas. Los nacimientos no son de nosotros, son de las personas que pasaron en vida el milenio. En Mateo 22:30 dice, porque la resurrección, ¿quiénes son los resucitados? Ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Esto habla de nosotros en el reino, no vamos a estar generando hijos, digámoslo así, nosotros, sino los que pasan en vida de la tribulación al reino. Cristo irá restaurando todas las cosas. Recuerden que comenzamos el reino con ciudades destruidas durante la tribulación, un cielo colapsado, una sequía tremenda, un hambre extrema, y en el proceso de las nuevas generaciones que van apareciendo, olvidan lo que se vivió por parte de sus padres o abuelos en este cambio de la tribulación al reino. Cuando Cristo llega, solo algunos lo van a haber visto. Así que al final va a comenzar una rebeldía en los corazones de muchas personas, al final del reino. Y no va a ser una rebeldía explícita, porque el Cristo reina con vara de hierro, no va a permitir oposición. Pero esa indiferencia, esa falta de sujeción a Cristo, esa hipocresía, va a crecer en el corazón de tantas personas y llegará a un clímax en el que se le va a permitir a Satanás ser suelto y organizar esa rebeldía iniciada en el corazón del hombre. Tendrá sentido en la mente de muchas personas que están viviendo ahí en ese tiempo, en ese reino, de que no van a necesitar a este rey tan duro, tan duro a otras ideas, tan duro a otro tipo de gobiernos. No van a querer seguir con este rey que no permite la democracia, que van a decir que es tan buena, porque tampoco van a decir no nos permite una libertad con nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros pecados. En el fondo eso es lo que ellos quieren, libertad para pecar. Son personas que pasaron con la naturaleza pecaminosa. Y lo que hace muy bien Satanás es organizar la rebeldía para que se vaya en contra de Dios y lograr un impacto global de pecado. Así que les suelto para organizar a todos los pecadores que al final del milenio ya van a estar convencidos de que no necesitan un Jesús reinando sobre ellos. Así que marcharán juntos contra Jerusalén. Los resucitados, ¿quiénes somos nosotros? Los con cuerpo glorificado, ¿qué pasará? No vamos a estar en este complot. El mismo número de personas glorificadas que comenzó el reino con Cristo, ahora lo van a defender por última vez. Las personas terminarán siguiendo el engaño de Satanás, las personas en carne y hueso, muchos de ellos. Con esa frase, con que Dios os ha dicho, va a seguir con eso, lo mismo, y va a lograr éxito. Estas nuevas generaciones no saben lo que es vivir sin Cristo. Han nacido en este reino perfecto de Jesús. Así que se rebelan muchos. Y aquí está la respuesta por qué Satanás es liberado. Cristo va a demostrar por última vez que aunque Satanás no esté influenciando ningún alma, aunque Cristo genere un entorno perfecto para vivir, el hombre sigue siendo rebelde a Dios
Porque el problema está en el corazón del hombre. La rebeldía del hombre está en el corazón. Eso es lo que Cristo tiene que cambiar. Cuando Él nos salva, nos rescata, nos da un nuevo corazón. Eso es lo que tú necesitas, lo que todos necesitamos, un nuevo corazón. O seguirá el problema. El entorno ideal no cambia el corazón. Lo tendrán todo y aún así no van a querer a Cristo. Imagina cómo saldrá Satanás después de haber estado 1000 años atado en ese lugar de sufrimiento, en esa profundidad del Hades, en el abismo. Satanás va a ser implacable. La gente se va a unir a la idea de Satanás como la arena del mar. Así lo dice la Escritura. La población del mundo se dispara en crecimiento y muchos de ellos se van a ir contra el rey más justo que pueden haber conocido. Nuevamente cegados. Eso ocurre con Satanás, el retorno a Satanás. Ahora otra cosa, la participación de la sociedad. ¿Qué hace la sociedad entonces cuando Satanás es liberado? Versículos 8 y 9 de Apocalipsis 20. Y saldrá a engañar a las naciones. Eso hace Satanás. Que están en los 4 ángulos de la tierra. A Gog y Magog. Ya sabemos más o menos lo que es eso. A fin de reunirlos para la batalla. El número de los cuales era como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, Jerusalén. Allí acorralan, digámoslo así, a los santos del reino. Todo el mundo prácticamente está en contra aquí. Increíble. Satanás cubre el globo terráqueo convenciendo a Gog y Magog, al príncipe y su gente, de eso se trata. Pero no solo del norte de Israel. Aquí dice que va a los 4 ángulos de la tierra, por lo tanto va a todo príncipe y toda gente que está en los 4 ángulos de la tierra. Satanás convence a todos, a muchos. Y el planeta completo queda infectado con la idea satánica de poder rebelarse ante Cristo. Los convence a atacar a Jerusalén con Jesús en el trono. Y recuerden, Jesús con un cuerpo normal, como un ser humano, como en el camino de Maús, que no lo reconocían. Era un cuerpo como ser humano. Por eso se van en contra de él. Ya se olvidan de todo lo glorioso que fue Cristo cuando llegó desde el cielo. Así que Satanás sí sabe engañar. Tengamos ojo, cuidado, no ignoremos sus maquinaciones. Así es Satanás. Y Apocalipsis 29, así termina todo. Y de Dios, descendió fuego del cielo y los consumió. No hay un real enfrentamiento en este último acto de rebeldía. Alcanzan a rodear el sector de Jerusalén sin dar tregua. Dios los destruye con fuego del cielo. No es una bomba atómica, es juicio de Dios sobre la tierra completa. Dios prometió no volver a destruir la tierra por agua. Esta vez la destruye por fuego. Segunda Pedro 3. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Hablando al final, todo el juicio, al final, el trono blanco. Y de la perdición, dice, ¿qué es la perdición? Es el infierno. La perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Este es el contexto de la frase. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El contexto es el milenio. El milenio. No es para sacarlo de contexto y cambiar lo que Dios dice y espiritualizarlo todo y finalmente que no diga nada. No puede ser así. Dios es concreto. Y en este contexto, de 2 Pedro capítulo 3, entendemos que existirá un proceso durante el reino de Cristo, en el que el Señor utilizará el fuego para deshacer las obras pecaminosas dejadas por el hombre, para restaurar todas las cosas. Él va a lograr una tierra fértil durante el proceso del milenio y va a restaurar este cielo rostizado que había gracias a este fuego que estará produciendo de alguna manera durante todo el milenio. Y Pedro nos advierte, no ignoremos esto, para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Y luego viene el golpe final del Señor, de Dios.
al final, con esta rebeldía, fuego utiliza nuevamente. Dice 2 Pedro 3, del 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas las cosas que han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán destruidos, deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Habrá un proceso con el fuego durante el milenio. Algo va a hacer ahí el Señor, que va a estar purificando la tierra, de alguna manera habilitándola para un entorno mejor, un ambiente mejor. No podemos ignorar eso. Es un proceso dentro de todo el milenio. Pero sin duda, el fuego que Dios libera en esta última rebeldía del hombre y Satanás va a tener un impacto tal que nada va a quedar de esta tierra. El cielo que nosotros conocemos va a ser deshecho. Después de este ataque de Dios, nadie más aparece en la tierra nuevamente. Solo se ve el gran trono blanco, a Cristo sentado en él, la tierra huyendo de la presencia de Cristo, el cielo desapareciendo, y quedan ante Cristo todos los muertos de todas las eras que no han conocido a Cristo, desde Adán hasta los rebeldes hipócritas que se van contra Jerusalén al final del milenio. Todos los seres humanos que murieron sin una salvación estarán en esta llamada segunda resurrección y va a ser para perdición. Así que en el versículo 9 es muy posible que ahí tengamos la destrucción de la tierra completamente. Inmediatamente después de esto, Satanás es tomado, es lanzado al lago de fuego, donde estaba la bestia, el falso profeta, y ese es el infierno. Apocalipsis 20:10. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta será la última confederación en contra de Dios, la última rebeldía, el último pecado que va a existir es ese. Ninguna maldad más tocará el universo de Dios nuevamente. No más pecado. Satanás tuvo una gran carrera. Comenzó en el cielo con Dios, siendo coronado antes que el hombre, con mucho poder. Y cuando decide ser como Dios, comienza la lucha por el trono. Isaías nos comentaba cómo este Lucifer comienza. Apocalipsis nos dice cómo termina. ¿De vuelta al abismo termina? No, esta vez al lago de fuego llamado infierno o Gehenna. Entonces, ¿Satanás dirige el infierno? Por supuesto que no. Dios tiene autoridad allí también. Y no es un lugar al que alguien quiera ir. Satanás en el infierno estará sufriendo como cualquier otro en ese lugar. Incluso va a tener un sufrimiento más severo. Pero la diferencia es que Satanás no es un ser físico, sino uno espiritual. Y se entiende que en el lago de fuego, este lago de fuego, este infierno, tiene efectos sobre ambas esferas, las físicas y las espirituales. Por eso resucitan los inconversos, en cuerpo y alma van a este lago de fuego. Aún no puedo entender cómo alguien dice preferir ir al infierno antes que a Cristo. Es que el infierno no es un lugar en el que tú puedas encontrarte siquiera con alguien. El infierno es un lugar de soledad. Son tinieblas de afuera, así le dice la Escritura. No se ve nada allí, solo dolor. ¿Qué más tenemos para terminar? Así reaccionó la sociedad al final y tiene ese destino. Hablemos de este último punto, la resurrección de los pecadores. Y nos ubicamos acá al final. La resurrección de todos los que han muerto en la historia de la humanidad sin Cristo. Apocalipsis 20, 11 y 12. Vi
un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ya entendemos cómo. Y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos. ¿Sabes qué? En este final hay un gran trono blanco, un gran trono que será de juicio. Y se ven personas muertas. Perdón. En otras palabras, toda persona que haya existido será resucitada en algún momento. Creyentes como inconversos, todos van a experimentar alguna resurrección. La Biblia habla de la primera resurrección. Y aquí resucitan, al final de la tribulación, resucitan para heredar el reino. Y también se habla de la segunda resurrección, que es para enfrentarse a Cristo en el gran trono blanco y ser juzgados por sus obras. Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Aquí hubo una resurrección para bendición, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta los 1000 años. Los inconversos están en el Hades durante el milenio, sus cuerpos sepultados, a la espera del término de los 1000 años para ser resucitados y juzgados por sus obras. Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, que es el lago de fuego, la muerte eterna, la muerte del alma, no tiene potestad sobre ella, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La primera resurrección es de bendición y de santidad. La segunda resurrección es de condenación y sufrimiento. La primera resurrección ocurre antes del reino, porque reinarán con Cristo. La segunda resurrección es después del milenio. Cristo le dice a Marta que su hermano va a resucitar. Y Marta le dice, sí, yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Y estaba en lo correcto, estaba hablando de recibir el milenio, el reino de Cristo. Así que todos los salvos en Cristo y todos los santos del Antiguo Testamento de la tribulación tienen participación en esta primera resurrección y escapan de esta segunda muerte. Y los no salvos son los que están en esta segunda resurrección y van a experimentar la segunda muerte, que es la muerte del alma, la muerte eterna, la separación, la condenación eterna. Apocalipsis 20:14. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La salvación en Cristo te inscribe en el libro de la vida y te hace evitar esta segunda muerte en el infierno. Dios no quiere que lo experimentes. Dios quiere que le aceptes, que seas rescatado del sufrimiento. ¿Cómo hacer esta segunda resurrección? ¿Cómo hacer este llamado de resucitar a los inconversos de todas las eras? Jesús hace una declaración. Los muertos vivirán porque escucharán la voz de Cristo y así van a ser resucitados y traídos al juicio del gran trono blanco. Escucharán la voz de Cristo, los llamará. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Cristo hace resucitar a todos. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo y así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, la primera resurrección. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Y están separados. Esa es la segunda resurrección al final del milenio. Así que ¿quiénes estarán en este gran trono blanco y quiénes serán juzgados y cómo van a ser juzgados? Capítulo 20, versículo 12. Vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
¿Qué está escrito en esos libros abiertos? Las obras de las personas. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Vi a los muertos. Esto es un juicio a los inconversos. Los santos, los salvos, no son llamados muertos, porque están vivos, están vivos. Así que este es un juicio para los muertos, las personas que no han aceptado a Cristo. El mar y el Hades y la muerte entregan las almas que tienen y cuerpos de las personas no salvas. Y serán juzgados según los libros, es decir, según sus obras son juzgados. Sabemos que nadie puede ser salvo por las obras. Así que ese juicio es para declarar la sentencia sobre ellos. No van a tener vida eterna. Dios es un Dios justo y mantiene un récord de cada hombre y cada mujer, con la posibilidad de que alguien pueda ser perfecto y salvarse. Porque no han aceptado a Cristo. Él les lleva un registro, entonces, porque si van a pasar este juicio es porque son perfectos. Y los libros declaran lo contrario. La única manera de evitar ese juicio es estando escrito en el libro de la vida. En la vida el libro de la vida del Cordero. Porque Él lo ganó con su propia vida, su propia muerte. Él nos representa para estar en ese libro. Así que los libros cumplen esa función. Si alguien va a un juicio y va a declarar culpable a alguna persona, lo que se necesita es tener la evidencia. Y la Biblia dice que no hay justo ni a un uno. Nadie será salvo por las obras. Unos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Cristo dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nadie será salvo por las obras. Pero hay otro libro que fue abierto, el libro de la vida. En Apocalipsis 17:8 dice, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿Sabes que Dios en su omnisciencia, en su capacidad de saber todo, registró los nombres de todas las personas desde la fundación, desde que Él creó el mundo? Él registra los nombres de todos aquellos que le van a escoger, que le van a aceptar, todos los creyentes. ¿Cómo logras estar en ese libro? De una sola manera. Pedro dijo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Jesús, esa es la única manera. Si tu nombre no está en el libro de la vida, vas a ser juzgado de acuerdo a los libros. Dios no quiere que nadie perezca. Piensa en esto y terminamos. El Señor Jesucristo dijo esto: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no pasará a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Te digo algo, Cristo quiere que le aceptes en su corazón. Cristo quiere que seas salvo por la preciosa sangre que Él vertió en la cruz. Tú no tienes que experimentar un sufrimiento eterno. El infierno es un lugar real, tan real como lo es el cielo, como es la vida eterna. Él quiere que tú seas salvo de tus pecados. Y para eso tienes que confiar en Cristo, tienes que arrepentirte de tus pecados. No sigas cargando tus faltas, porque un día te pararás ante ese trono blanco de juicio y vas a ser hallado falto. No vas a ser perfecto como Cristo y vas a ser enviado al lago de fuego, al infierno. Necesitas ser rescatado de eso y por eso Cristo vino y dio su vida por ti, por mí. Yo di ese paso, yo oré al Señor, yo le pedí que me perdonara, yo le dije que me salvara de esta condenación eterna y lo hizo. Pasé de muerte a vida. Tú aún puedes hacer eso, estás a tiempo. Si estás escuchando esto, toma una decisión por Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y dile: Señor, perdona mis faltas. Yo creo que Cristo murió en la cruz por mí, para darme salvación, para darme vida eterna. Hoy abro mi corazón para que Él entre y me dé salvación.
me libre de esta condenación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dile esas palabras y experimenta el gozo de la vida eterna junto a nosotros, junto a Cristo, junto a sus ángeles, junto a los patriarcas. Será extraordinario. Y eso se logra aceptando a Cristo en el corazón. Estamos terminando la serie ya prácticamente, nos queda una lección más y damos por terminada esta serie que sé que ha sido de bendición para todos nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente y ya nos vemos la próxima semana para cerrar. Bendiciones.